Hemos escuchado unos cánticos que hablan de la gloria de nuestro Señor y vemos en estos proverbios la gloria de nuestro Dios y Señor, y quisiera que leamos este capítulo ahora. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Dice así: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y alabanzas justas son de Jehová, obras suyas son todos los peces de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que la halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte
si echen el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, como hemos dicho que estos son proverbios sobre la vida y la conducta, y como creyentes necesitamos estar bien con el Señor para que podamos beneficiarnos durante esta vida en las cosas que ocurrimos en nuestras vidas y la conducta de nosotros. Entonces, vamos a orar. Señor, damos gracias por esta palabra tuya. Damos gracias por esos proverbios que hablan sobre la vida y la conducta de nosotros y pedimos, Señor, la ayuda tuya para que podamos andar en esta vida y mostrar que somos personas guiados por ti para que podamos hacer siempre la voluntad tuya y dar alegría al corazón tuyo para saber que sus hijos andamos bien. Guíanos esta noche en este tiempo de estudio y pedimos la bendición tuya sobre cada familia que está aquí escuchando y mirando lo que estamos hablando hoy en día. En el nombre tuyo te alabamos, Señor. Amén. El versículo 1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es interesante notar que el nombre Jehová aparece 9 veces en los 11 primeros versículos del capítulo 16. El hombre puede planear sus pensamientos por adelantado, pero el Señor es soberano y Él gobierna por encima de todas las palabras de los hombres para el cumplimiento de sus propósitos. Hay un dicho que dice, el hombre propone y Dios dispone. Hay unos ejemplos que la Biblia nos da de este principio. Cuando pensamos en el libro de Números y leemos sobre la vida de Balaam, por ejemplo, Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, pero las palabras salieron como bendición. Y Balaam dijo, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Cuando pensamos en Caifás, el sumo sacerdote que habló en Juan capítulo 11, él habló más de allá de su propia sabiduría. Y vemos en Juan 11, 49 a 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabemos nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solo ni por la nación, sino también para consagrar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y el otro ejemplo que la Biblia dice es la relación entre Herodes y Pilato. Vemos que Herodes y Pilato conspiraron para hacerle al Señor Jesús lo que Dios ya había determinado. Leemos en Hechos 4, 27 a 28. Porque verdaderamente se unieran en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien uniste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. También puede significar que aunque el pueblo de Dios, cuando es perseguido, piensa en lo que va a decir en su juicio, Dios a su momento da las palabras adecuadas. Leemos esto en Mateo capítulo 10, versículos 18 y 19. Dice así, y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de
de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar. Muchas personas fueron llevados presos y a través de los años y tenían que dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo, y muchos eran campesinos, muchos eran personas que no tenían mucha educación, que no tenían mucha capacidad de hablar bonito, como decimos, pero esas personas estaban con el Señor y el Espíritu Santo les dio las palabras que tenía que decir en ese momento. Entonces eso es algo que podemos también confiar en el Señor, que si llega el momento de presentarnos delante de personas que nos critican, de personas que nos acusan de algo, tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para que podamos hablar las palabras que Dios pone en nuestros corazones. El versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Los caminos del hombre son sus acciones externas. Al juzgarse a sí mismo se declara limpio, pero Dios ve los motivos y las intenciones del corazón. Como dice en Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La mejor manera de asegurarnos que nuestros sueños y metas se realizarán es dedicando nuestras obras al Señor. Un hermano hizo estas palabras: ocasionalmente nos encontramos preocupados y deprimidos, aún intentando hacer la obra del Señor. Hay algo que se aleja más de lo que Dios desea que ese estado. Dios no puede obrar a través de corazones ansiosos. Cuando un creyente llega a este estado de ánimo, debería detenerse inmediatamente y preguntarse: ¿de quién es esta obra? Si la obra es de Dios, entonces no olvidemos que la carga es suya también. La persona importante no eres tú, es Cristo. Él está obrando por medio de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando las cosas no van bien? Ir a Él. Menos que eso es desobedecer. Hay una oración que podemos hacer como nuestra oración: dame ojos para ver a Dios en todo, manos para servirle en todo, y en corazón para bendecirle por todos. El versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Este versículo nos sugiere que Dios haya creado a ciertas personas para ser condenados. No hay ningún lugar en la Biblia que enseñe la doctrina de la reprobación. Los hombres se condenan por su propia elección deliberada, no por decreto divino. Lo que el proverbio significa es que Dios tiene un fin, objeto o propósito para cada cosa. Hay un resultado para cada causa, una recompensa o castigo para cada acción. Él ha decretado un día malo o de tribulación para el impío, del mismo modo que ha preparado el cielo para aquellos que le aman. La versión de la Nueva Traducción Viviente de este versículo dice:
Todo lo que el Señor ha hecho tiene su destino, y el destino de los impíos es destrucción. Versículo 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La altivez humana es abominación a Dios. Ciertamente enfatiza lo cierto que es el castigo de los altivos. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La doctrina de este versículo ha de examinarse a la luz de todas las demás escrituras al respecto. No puede significar que el hombre se salva por ser misericordioso y verdadero. La salvación es por gracia mediante la fe en el Señor. La misericordia y la verdad solo pueden decirse que corrigen el pecado en el sentido que son señales de la fe que salva. La segunda parte del proverbio es bien clara. Confiando en Jehová, los hombres escapan de la desdicha y calamidad. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Como muchos de los proverbios, este es también una regla general con excepciones. La vida justa desarma al enemigo, y como lo expresó un hermano, la bondad tiene el poder de encantar y ganar incluso a los enemigos. En los Estados Unidos, hace muchos años, el senador Stanton trataba al presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos completo menosprecio, llamándole payaso ingenioso y el gorila original. Decía que no había necesidad de ir hasta África a capturar gorilas cuando había uno en la ciudad de Springfield, en Illinois. Lincoln nunca le devolvió los insultos, sino que al contrario hizo a Stanton un suministro de guerra creyendo que él era el más capacitado para el oficio. Años más tarde, cuando el presidente Abraham Lincoln fue asesinado, Stanton se inclinó a mirar su cara arrugada y dijo entre sollozos: aquí yace el mejor gobernante de los hombres que el mundo haya conocido jamás. Hoy en día vemos en esta campaña política para el próximo presidente de los Estados Unidos, los dos, Donald Trump y Kamala Harris, cada día echan maldades al uno al otro y así es como la vida es. Pero como creyentes debemos seguir como fue el presidente Abraham Lincoln y no devolver esos insultos que la gente lanza contra nosotros. Versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Es mejor tener un sueldo modesto, pero ganado honestamente, que tener muchedumbre de frutos sin derecho o con fraude. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Como se nos recordaba en el versículo 1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre planea su carrera con mucha antelación, pues el Señor solo quien determina si esos planes llegarán a realizarse. Saulo de Tarso planeaba perseguir a los santos en Damasco, pero acabó siendo uno de ellos. Onésimo, el esclavo, planeaba
abandonar a Filemón para siempre, pero Dios le llevó de vuelta en mejores condiciones que nunca. Versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Debido a que el rey es el representante de Dios, como dice en Romanos 13:1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sus edictos y decisiones contienen autoridad y finalidad. Por lo tanto, su boca no debe prevaricar en el juicio. Versículo 11. Peso y balanzas justos son de Jehová. Obras suyas son todos los pesos en la bolsa. Dios mantiene un control de pesos y medidas. Él determina el peso y las balanzas justos. Cuando los hombres actúan de acuerdo a sus valores, Él lo aprueba y les bendice. El versículo 12 dice: abominaciones a los reyes, hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Realmente es una abominación que cualquier persona cometa impiedad, pero especialmente los reyes. Ellos representan a Dios en su posición y por eso cargan con una gran responsabilidad. El trono se afirma sobre el fundamento de la justicia. También podría añadirse que el versículo puede significar que es abominación para con sus súbditos el que los reyes hagan impiedad. El gobierno legal y ordenado ha de sostenerse con justicia. Donde quiera que se abandonen los valores morales, prevalece la anarquía. Versículo 13. Los labios justos son el contenimiento de los reyes, y estos aman el que habla lo recto. Los buenos reyes no aprecian a los que lisonjean y hablan hipócritamente. Al contrario, desean a personas dignas de confianza, francas y sinceras. Versículo 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Una vez enfurecido, el rey puede sentenciar rápidamente a muerte a los ofensores. El sabio no provocará al rey necesariamente, sino que buscará la manera de apaciguarle. Versículo 15 dice: en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Cuando el rey está gozoso, la alegría de su rostro aparece contento por todo su alrededor. Su favor es tan refrescante como las nubes que traen la lluvia tardía. Versículo 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Las riquezas terrenales no son comparables con la sabiduría y el conocimiento. Las riquezas pueden que desaparezcan de la noche a la mañana, pero la sabiduría divina permanece por toda la eternidad. Hay un grupo de cantantes en Australia que se llama los Seekers, los buscadores. Ellos empezaron a cantar a los 18 años y todavía cantan hoy a sus 80 años. Hay una canción que cantan que dice así: si me dieran una fortuna, mi placer sería pequeño. Podría perderlo toda mañana
y no importa en absoluto. Pero si pierdo tu amor, querida, no sé qué haría, porque sé que nunca encontraré otro tú. Muchas personas, incluyendo creyentes, en su afán de hacerse ricos, pierden su matrimonio y pierden sus hijos. Muchas personas, por ejemplo, han salido de Colombia buscando una nueva vida en los Estados Unidos o en España o en otro lugar. Han dejado detrás sus esposas y sus hijos y han ido buscando una nueva vida, pero ha sido un desastre para ellos y para sus esposas y por sus hijos. Hay pastores también de iglesias en su afán de hacerse ricos y son millonarios, pero muchos no muestran que son creyentes verdaderos. Inclusive hay muchos famosos pastores hoy en día, multimillonarios, que en realidad niegan lo que la Biblia habla. Hay creyentes en su afán de hacerse ricos o tener muchas calificaciones, han pedido la comunión con el Señor. No solamente queriendo ser ricos, pero quieren volver a ser como estudiantes profesionales que nunca terminan de estudiar y su vida está totalmente envuelto en sus estudios, pero buscan esos honores de estudiar y tener las calificaciones, pero su vida espiritual es un desastre. Hace muchos años estuve en Toronto, en Canadá, y encontré un hermano allá de Barbados, del área del Caribe. Y este hermano trabajaba en el municipio haciendo zanjas en las calles. Fui impresionado con este hermano que tenía la Biblia más pequeña que había visto en mi vida, que cabía en su bolsillo de su camisa, toda la Biblia tan chiquitico. Y este hombre, descubrí, tenía un doctorado, pero no quería como mostrar su conocimiento y su inteligencia a la gente, y trabajaba así en un trabajo muy sencillo, pero fue un hombre que conoce casi de memoria toda esa Biblia pequeña que tenía en su bolsillo. Fue muy impresionante. Sabemos que Abraham fue un amigo de Dios. Y quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros queremos ser amigos de Dios? Para ser amigos de Dios tenemos que seguir a Dios de todo corazón, de toda nuestra mente y de toda nuestra alma. El versículo 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Los justos siguen el camino de la santidad sin girar por los desvíos del pecado. El que guarda la rectitud de su camino preserva su vida de daño y desdicha. Versículo 18 dice, antes del quebramiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Sabemos que los rayos eléctricos dan al árbol alto, y del mismo modo Dios hace caer a los que se envanecen. Las personas engreídas a menudo sufren de alguna experiencia muy humillante, designada para desinflarles. Solo hace falta un pequeño alfiler para pinchar un globo grande. La causa de la caída de Lucifer, Satanás, fue altivez. Alguien la describió aspirando altivez e insolencia, por lo cual Dios les arrojó
de la faz del cielo. En el versículo 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu y ser compañero de los humildes que compartir las aparentes ventajas de los soberbios. Si usted quiere ser el principal, la persona más importante, entonces sirve con humildad. ¿Quieres al más alto estar? Entonces comienza a bajar, pero por bajar que llegues a estar, el alto y sublime se humilla aún más. El versículo 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. En otras palabras, el proverbio dice, lea la Biblia, haz caso de lo que dice y confíe en quien la ha escrito. Versículo 21 dice así, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. El hombre que es verdaderamente sabio es reconocido por su discernimiento y prudencia. Además, la manera agradable de hablar hace que los demás estén más dispuestos a escuchar y aprender. La Biblia de las Américas dice, la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Versículo 22 dice así, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El entendimiento es como un manantial de vida y refrigerio para el que lo posee, mientras que la necedad es como latigazos para el necio. Es castigado por su propia necedad. La necedad es el castigo de los necios. El corazón, versículo 23, dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Las palabras del sabio son una pista de lo que hay en su corazón. Este muestra su conocimiento por medio de lo que dice. Tiene cierta persuasión cuando habla y lo hace con autoridad. Versículo 24 dice, pañal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Los dichos suaves, agradables y amables tienen las cualidades de un panal de miel, dulzura al paladar y medicina a los huesos. Un señor dijo, decir cosas agradables siempre que se puede es un sencillo beneficio que podemos aportar para los que no nos oyen, tanto para la mente y como para su cuerpo. Hace muchos años vivía un hermano en China, se llamaba Watchman Nee. Era un hombre que leía toda la Biblia en cada mes de su vida, un hombre que tenía un increíble ministerio para el Señor, pero cuando llegaron los comunistas, le echaron en la cárcel y como no podían callarlo, cortaron su lengua para que no podía hablar más. Y así murió en la cárcel, pero gozoso en el Señor. Y Watchman Nee contaba la historia de una mujer cuyo esposo nunca expresaba aprecio por lo que ella hacía. Por esto ella se preocupaba constantemente, pensando que había fallado como madre y como esposa. Y como
ese desánimo ahí en su vida. Probablemente fue esta la causa de que ella desarrollase tuberculosis. Cuando ya estaba muriendo su marido le dijo: no sé qué vamos a hacer. Has hecho tanto y tan bien. Y ella respondió: ¿por qué no me lo diste antes? Inquirió ella. He estado culpándome todo ese tiempo, solo porque nunca me dijiste bien hecho. Hermanos, es tan importante que habla bien a nuestros esposos, que damos gracias por lo que los esposos hacen por nosotros. También tenemos que hablar bien a nuestros hijos. No debemos oprimirlos, no debemos causar que ellos desanimen en la vida, porque ellos necesitan el consuelo de un padre. Y no olvida decir gracias a su esposa por lo que hace por usted cada día. Versículo 25 dice: hay camino que parece derecho de hombre, pero su fin es camino de muerte. Este versículo se repite en el proverbio, en Proverbios 14:12, enfatizándolo. Parece lógico y razonable que ser buena persona y hacer buenas obras sea el camino al cielo. Pero ciertamente los únicos que irán al cielo son pecadores que han sido salvados por la gracia del Señor. Versículo 26 dice: el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El alma que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Sabe que si no trabaja no hay pago, y si no hay dinero no se puede ir al mercado y comprar comida. Por eso, si alguna vez se siente tentado a dejar de trabajo, su apetito le va a estimular. Esto mismo es cierto en cuanto al ámbito espiritual. El darnos cuenta de nuestra profunda necesidad espiritual nos estimula a alimentarnos de la palabra y orar. Eso es algo hoy en día tan importante, el estudio de la palabra de Dios. Todos los días tenemos que trabajar leyendo la palabra del Señor. Y todos los días debemos buscar estudiar algo de la palabra del Señor. Como vimos el domingo en la capilla, con los hermanos que llegaron para hablar sobre los cursos de Maús. Esos cursos son un buen motivo para ayudarnos a estudiar un tema de la Biblia y seguir por varias semanas con ese tema, aprendiendo más y más de la palabra del Señor. El versículo 27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Los versículos 27 a 30 nos presentan distintos retratos de maldad. Primero vemos al hombre perverso como uno que cava en busca del mal, y cuyas palabras son como llama de fuego, abrazando y haciendo daño. El versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso tuerce la verdad, mintiendo, alterando detalles de la verdad o reteniendo datos importantes. Levanta contiendas. El chismoso separa a los mejores amigos. Hace muchos años escuché la historia de un pastor que trabajaba en una pequeña aldea en Inglaterra y un día llamó a una hermana de la iglesia para hacerle un trabajo. Y dijo: por favor, hermana, lleve esta bolsa de plumas
y repártelos por toda la aldea y después vuelve a hablar conmigo. Ella salió y fielmente fue por toda la aldea repartiendo esas plumas que estaban en la bolsa, y cuando ella regresó, el pastor dijo: vaya a la aldea y recoge todas sus plumas. Ella dijo: es imposible. El pastor contestó: sus chismes son muy dañinos y no puedes recoger sus palabras malas que hacen mucho daño a la gente. Siempre debemos tener mucho cuidado de lo que hablamos. Los chismosos hacen mucho daño en una asamblea, en una iglesia. Debemos tener mucho cuidado. Cuando alguien viene a nosotros con un chisme, debemos decir: por favor, no quiero hacer esto, no quiero escucharlo. Versículo 29 dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El hombre malo y violento busca desviar a su prójimo, animándole a ser su compañero en el crimen. Romanos 1:32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que les practican. Versículo 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Las expresiones del rostro también pueden tener malas connotaciones. Un guiño puede comunicar complicidad en el designio de perversidades. El aprieto de los labios expresa la determinación de llevar algo a cabo. Los rostros nuestros muestran muchas cosas. Por ejemplo, cuando estaban apedreando a Esteban, dice la palabra de Dios, le vieron a él con la faz de un ángel. Y así la cara de nosotros muestra muchas cosas. Y como una chica que un día recibió un caballo por su cumpleaños, dijo a su padre: este caballo que me diste es un cristiano. Y el papá dijo: no, los caballos no son cristianos, solamente las personas pueden ser cristianos. Pero ella dijo: sí, pero mi caballo tiene una cara muy larga y hay muchos hermanos en la iglesia que tienen caras largas, y eso fue una experiencia mía cuando yo era niño, de ver tantos hermanos en la asamblea con caras tan largas y siempre enjuiciando a nosotros, los niños, por lo que hacemos. Debemos tener cuidado con eso. El versículo 31 dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. La vejez, la larga vida, es una corona de honra porque aquí se considera como una recompensa por una vida justa. Así, este versículo es el opuesto al Salmo 55:23. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Versículo 32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que controla su genio tiene mayor mérito que un conquistador militar. La victoria en esta área es mucho más difícil que en capturar una ciudad. Si no lo crees, inténtalo.
Hace muchos años, Pedro el Grande, aunque era uno de los zares o los reyes más poderosos de Rusia, falló aquí. En un arranque de ira golpeó a su jardinero, quien murió pocos días después. Y Pedro el Grande dijo, ay, dijo Pedro con tristeza, he conquistado otras naciones, pero aún no he sido capaz de conquistarme a mí mismo. El último versículo 33, dice así, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En el Antiguo Testamento y aún hasta el tiempo de Pentecostés, echar suertes era un método legítimo para determinar la voluntad de Dios. El proceso parecía más bien un asunto de azar, pero Jehová estaba por encima de ella para revelar su voluntad. Hoy la palabra de Dios, que es completo, nos guía para saber la voluntad de Dios. Cuando necesitamos dirección específica en asuntos que la palabra de Dios no menciona, llegamos a conocer su voluntad esperando en Él en oración, en el estudio de la palabra del Señor y buscando el consejo de hermanos sabios de la asamblea. Entonces nos damos cuenta de que toda decisión es de Jehová. Tan importante es conocer la voluntad de Dios. Tantas personas hoy en día fracasan y muchos creyentes fracasan porque hacen cosas sin considerar la voluntad del Señor. Si van a casar, van a comprar una casa, van a hacer un trabajo, hacen estas decisiones sin buscar al Señor. Todos debemos permitir que el Señor hace las decisiones para nosotros y así recibimos las bendiciones grandes del Señor mismo. Que el Señor le bendiga, hermanos, y nos ayuda cada día cuando leemos la palabra de Dios de entenderlo. Y en estos capítulos de 16 a 22, con palabras que son proverbios sobre la vida y la conducta, necesitamos esta sabiduría para que nuestras vidas y nuestras conductas sean agradables al Señor. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por estas palabras que hablan a nosotros sobre nuestras vidas y nuestra conducta. Guíanos, Señor, para que podamos seguir el consejo que tú nos das por medio de tu palabra. Guíanos para que podamos hacer decisiones que son buenos y sabios y que dan bendición a nuestras vidas. Bendición también para las vidas de otras personas. Ayúdanos en la asamblea, Señor, para que podamos vivir en paz y comunión el uno con el otro, que buscamos la voluntad tuya en todo y para agradecerle a ti, Señor. Sabemos que somos dispuestos a actuar por nuestra propia opinión y ayúdanos, Señor, para que en esos días que estamos viviendo aquí en este mundo antes que tú vienes para llevarnos al cielo, ayúdanos para que podamos agradecer a ti, Señor, en todo lo que hagamos y que seamos una bendición para ti, Señor. Y nuestras vidas también sean bendecidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos pueden ser bendecidos. Te alabamos, Señor, y damos gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. Gracias, hermanos, y el Señor les bendiga esta noche.